Mi nombre es Rosario Quiroga y soy consultora en inmunizaciones. Vamos a abordar ahora el tema de la poliomielitis, una enfermedad prevenible por vacunas. Es una enfermedad viral altamente contagiosa. El agente etiológico es el virus de la poliomielitis. El ser humano es el único reservorio. La gravedad de esta enfermedad varía desde una afección asintomática hasta una enfermedad paralítica y la muerte. El 25% de los casos pueden presentar algunos síntomas similares a un síndrome gripal. En uno de cada 200 casos, el virus afecta al sistema nervioso, produciendo una parálisis permanente en piernas o brazos. El virus se transmite de persona a persona, especialmente por la vía fecal oral. Este virus puede estar presente en las heces durante 6 a 8 semanas inclusive, en tanto que en la garganta permanece solo algunos días. Las características de esta parálisis, la polio, es que es plácida, súbita, se instala rápidamente antes de los 4 días, pero sobre todo es precedida por síntomas de una enfermedad leve como dolor de garganta, dolor de espalda, fiebre y vómitos. En la mayoría de los pacientes hay escasa o nula pérdida sensorial. Esta parálisis flácida es generalmente asimétrica y es más común la afección de las piernas. También es común las secuelas que suelen persistir más de 60 días después del inicio de la parálisis flácida. Las complicaciones más frecuentes son la insuficiencia respiratoria, la hipotonía del músculo faríngeo, la afectación de las neuronas motoras, la letalidad que en los niños es del 2 a 5%, puede incrementarse en los adultos hasta un 30% y inclusive llegar a 75% cuando hay un compromiso vulvar. La mayoría de estas muertes ocurren en la primera semana de haberse iniciado la parálisis flácida. En este cuadro pueden observar ustedes diferentes características clínicas para 4 enfermedades que cursan con parálisis flácida: la poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, la neuritis traumática y la mielitis transversa. En las características clínicas, como por ejemplo la fiebre, podemos observar que está presente al inicio de la parálisis en la polio, y en el caso de la neuritis traumática está presente antes, durante y después de la parálisis flácida. En cambio, no es común la fiebre en el síndrome de Guillain-Barré ni en la mielitis transversa. Respecto a las parálisis flácidas, la poliomielitis y la neuritis traumática presentan una parálisis asimétrica, ¿no? Una parálisis asimétrica, y que tanto que en Guillain-Barré y en la mielitis transversa, la característica es la simetría, que afecta a, a ambas extremidades por igual. Y así pueden ir analizando ustedes cada una de estas variables con similitudes y también con algunas diferencias. Existen 2 tipos de poliovirus: los poliovirus salvajes, donde podemos señalar que los tipos 2 y 3 han sido ya erradicados en el mundo, y solo persiste el tipo 1 circulando de manera endémica en 2 países, Pakistán y Afganistán. Y el otro grupo de poliovirus son los derivados de la vacuna, que producen parálisis, y se debe a un virus que ha mutado en más de 1% respecto a la cepa original de SARS, y que ha revertido a la neurovirulencia. De estos tenemos el tipo circulante, el tipo de inmunodeficiente y el ambiguo, en el cual no se logra determinar su origen. Los riesgos a los que nos enfrentamos, tanto Bolivia como el resto de las regiones de las Américas y otras regiones,
es el riesgo a la importación. Mientras existan países que tienen virus salvaje de la polio, la capacidad, el riesgo de importar es elevado. Pero más importante aún es el riesgo de que ocurran casos secundarios al caso importado debido a las bajas coberturas de vacunación. Y que además no seamos capaces de detectarlos rápidamente, precozmente, por debilidades en el sistema de vigilancia de la polio. Un segundo riesgo son los casos de parálisis flácida debido a la misma vacuna. Existe un riesgo teórico de la ocurrencia de una parálisis por 2.4 millones de dosis aplicadas. Aunque es un riesgo muy raro, en la teoría existe este riesgo. El tercer grupo, ya hemos mencionado, son los riesgos de tener parálisis debido a virus derivados de la vacuna, debido a coberturas extremadamente bajas y por periodos largos. Otro riesgo es la liberación accidental o deliberada de algún poliovirus salvaje desde un laboratorio, ¿no? Bolivia el año 2016 ha realizado la eliminación de todas las muestras que podrían contener potencialmente un poliovirus salvaje, de manera que este riesgo en cierta medida está mitigado. También existe un riesgo organizacional y este se refiere a que si nuestro plan de respuesta, nuestro plan nacional de respuesta frente a uno de estos riesgos está debidamente estructurado, planificado, participativamente elaborado, conocido e implementado por todos los niveles subnacionales, entonces ese riesgo será menor. Pero en caso de no haber sido elaborado de manera participativa e implementada de manera armónica en todas las regiones, pues se constituye en un otro riesgo más. En este mapa ustedes pueden observar en amarillo las zonas endémicas donde todavía hay transmisión endémica de la enfermedad. Y esto ocurre en Afganistán y Pakistán. En tanto que en Malawi solo se ha detectado un caso y no existen evidencias de circulación endémica en la región. En todos estos países que ustedes observan los puntos verdes, tenemos casos derivados de la vacuna y coinciden con áreas de bajas coberturas de vacunación. Respecto a la probabilidad de recibir una importación, aquí queremos que observen la comparación de Malawi versus Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Y ustedes pueden observar que claramente existe un aeropuerto con mayor número de comunicación en la misma región de las Américas y en otros continentes. Por lo tanto, la probabilidad de recibir una importación es mucho más grande que Malawi, que ha recibido una importación de Pakistán. Tenemos grupos asesores, organismos asesores constituidos por expertos a nivel global o mundial, a nivel regional y también a nivel nacional. Estos expertos tienen diferentes formaciones en epidemiología, virología, infectología, en salud pública, y ellos analizan el informe que envían todos los países, revisan los indicadores de coberturas, de vigilancia epidemiológica, de contención en laboratorios, de la mitigación de riesgo y la capacidad de respuesta. Y en base a estos elementos hacen una evaluación de riesgo y sacan sus recomendaciones a los países de manera muy correlativa respecto a su situación. Esta evaluación de riesgo pondera las coberturas de vacunación en un 60%, la situación de vigilancia en 25% y los otros factores en un 15%. Analizando los indicadores de vigilancia epidemiológica, quiero recordarles en primer término que los objetivos de la vigilancia están
Están relacionados a detectar oportunamente los casos sospechosos, a investigarlos eficiente y oportunamente y sobre todo a implementar medidas de control oportunas. También recordarles que nosotros hacemos vigilancia de la punta del iceberg. De 0,1 a 1% de los casos de poliomielitis cursan con parálisis. Por lo tanto, hay que recordar que por cada caso de parálisis flácida, suponiendo en el cual se confirme una polio, vamos a tener entre 200 a 1000 niños infectados, pero que son asintomáticos. De ahí la importancia de hacer esta vigilancia de las parálisis flácidas. Aproximadamente cada año debiéramos notificar al menos 40 casos de parálisis flácida aguda. Sin embargo, el 2021 hemos logrado captar solo 18 casos y en los municipios pintados de rojo. En el resto de los municipios existe una subnotificación de casos y en los cuales podría estar escapando, o sea, en el sistema algún caso de parálisis flácida. Ojalá y no de poliomielitis. Este algoritmo nos permite identificar claramente la definición de casos y también los procedimientos que se deben seguir en un programa de erradicación de la enfermedad. Si tenemos un caso de parálisis flácida aguda que se debe a un trauma, este caso automáticamente es descartado y no ingresa al sistema. Pero si no se debe a trauma o tumor, a este caso se le debe tomar una muestra adecuada. Si la muestra es adecuada y se ha identificado el virus salvaje de la polio, este caso pasa a ser confirmado. Pero si no se detecta este virus salvaje de la polio, este caso pasa a ser descartado. Es la misma ruta que sigue con un virus derivado de la vacuna, ¿no? Si se identifica, pasa a ser confirmado por el tipo del virus derivado de la vacuna, y si no se identifica, también pasa a ser descartado. Si acaso a este caso no cuenta con la muestra adecuada, ha sido tomada por encima de los 16 días y además no se le ha hecho seguimiento y además el caso podría haber muerto, este caso va a quedar clasificado como compatible. Sin embargo, si se le ha hecho seguimiento, no ha fallecido y se le ha hecho seguimiento, si hay secuela va a ser compatible, si no hay secuela va a pasar a ser un caso descartado. Entonces, a este nivel es que termina la investigación con la clasificación de caso descartado, confirmado o en su defecto compatible. Los criterios que se toman en cuenta para la clasificación de casos son clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Es la combinación de estos tres criterios que tienen el mismo peso a la hora de clasificar un caso. Si tenemos una parálisis flácida aguda que no se debe a trauma ni a tumor, si es asimétrica, si se instala en pocos días y además ha tenido toda una clínica previa de dolores musculares, de fiebre, entonces nos está sugiriendo que podría tratarse de una poliomielitis. Pero si ese caso tiene cinco dosis, es decir, si tiene su esquema completo de vacunación, la posibilidad que sea ese caso poliomielitis es remota. Y en laboratorio, pues la identificación del poliovirus, del poliovirus salvaje, del poliovirus vacunal o del poliovirus derivado de la vacuna va a servir para hacer también una subclasificación de estos casos. Va a ser compatible un caso cuando no tenga la muestra adecuada, cuando no se ha hecho una investigación adecuada, cuando hemos perdido el domicilio del caso y no le podemos hacer su revisita a los 60 días, o cuando ha fallecido este caso, debe ser clasificado como caso compatible. Lo
mismo para descartar, vamos a tomar en cuenta los mismos criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Como caso postvacunal, debe tener por condición el haber recibido la vacuna oral entre los 4 y 40 días antes del inicio de su parálisis flácida y que la dosis implicada sea la primera, que no existan más casos en la zona y que se logre identificar el virus, el virus vacunal en la muestra de es un evento muy raro también y está asociado a la primera dosis. Las definiciones de evento y brote son clave. En evento es un caso aislado, donde se puede aislar virus salvaje o virus derivado de la vacuna o virus vacunal, y brote cuando ya existen evidencias de transmisión, de circulación de la enfermedad. Respecto a los indicadores de desempeño de vigilancia de la poliomielitis, estos son los 7 indicadores que se monitorean a nivel mundial, regional y por supuesto también a nivel nacional. Ahí tienen ustedes los diferentes indicadores y las tasas que se deben, y de las metas que deben ser cumplidas, ¿no? Respecto al primer indicador, el objetivo de la notificación semanal es mantener el sistema de salud alerta, que todo el personal de salud de primer, segundo y tercer nivel, cuando vea un caso de parálisis flácida, sospeche de poliomielitis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, mantener el estado de alerta. Ese es el objetivo de la notificación semanal. La tasa de parálisis flácida mide en la sensibilidad del sistema de vigilancia de poder captar todos los casos de parálisis flácida que ocurran y que demanden servicios de salud. ¿Por qué esa tasa es totalmente factible? Porque no solo la polio causa parálisis flácida, sino observen ustedes toda la lista de enfermedades que cursan con parálisis flácida y por lo tanto podríamos cumplir con esta tasa de 1%. Ustedes pueden observar que ya son 3 años que estamos por debajo de la norma, ¿no? Y es un indicador que debemos recuperar rápidamente. Respecto al indicador del porcentaje de casos con investigación de las 48 horas, permite medir la capacidad de respuesta que tiene el sistema y la toma de decisiones también oportunas. Y esto implica el trabajo a nivel local, subnacional y también de nivel nacional. ¿Cómo cumplimos? Pues más del 48, más del 80% de los casos son investigados de manera adecuada antes de las 48 horas. Con muestra adecuada, pues permite identificar el tipo de poliovirus, si es salvaje, si es derivado de la vacuna o si es vacunal. Y en base a esos datos también se podrán definir acciones de control de acuerdo a la gravedad del caso, ¿no? Diferenciar desde una campaña de vacunación municipal hasta una gran campaña nacional de acuerdo al grado de riesgo que se identifique. Por eso es importante contar con una muestra adecuada. Y respecto al aislamiento de otros enterovirus, este indicador ha ido mejorando en los años. El año pasado se ha tenido un cumplimiento del 27%, el mínimo establecido es del 10%. Es importante porque mide la calidad de la muestra desde la toma, la conservación, transporte y el almacenamiento. Entonces, si todo ello se ha hecho con toda la rigurosidad y calidad de la gestión de muestras, deberíamos tener más del 10% de las muestras con el aislamiento de otros enterovirus. Se visita a los 60 días para la clasificación final de los casos, verificar la presencia o ausencia de secuelas, y lo cual podría llevarnos a identificar o clasificar algún caso como compatible. O en su defecto, descartar el caso si no existe secuela a los 60 días.
La búsqueda activa es parte de la investigación antes de las 48 horas y se la debe realizar en todos los establecimientos a los que hayan demandado consulta, ¿no? Y hay que revisar en ellos la consulta externa, emergencias, internación. Hemos tenido ejemplos de casos que han asistido a un centro de salud, a un hospital público, a una clínica privada. En esos tres lugares, pues se debe hacer la revisión, la búsqueda activa institucional de consulta externa, emergencias e internación, tanto del personal de salud, sea este asistencial o administrativo, como también de los usuarios de los servicios en los mismos días que se ha demandado esa consulta. ¿Cuándo se hace esta búsqueda activa? En principio, decían que es parte de la investigación de cualquier caso de parálisis flácida aguda. En segundo lugar, se debe hacer previa notificación semanal negativa. Antes de reportar el cero, se debe investigar en los cuadernos de registro que es manual, y si es informatizado el sistema, en el SOAP o en el CISE, de acuerdo a los códigos CIE-10, se debe buscar todas las entidades clínicas que cursan con parálisis flácida aguda. Y tercero, como parte de la supervisión. La supervisión por niveles incluye la búsqueda activa institucional. Ahí tienen ustedes el listado de todos los códigos CIE-10 que bien pueden ser solicitados a estadística de manera rutinaria para poder contribuir, colaborar a los clínicos en la captación de casos de parálisis flácida aguda. Respecto a las coberturas de vacunación, ustedes pueden observar en esta gráfica una tendencia descendente del 2017 al 21. Hemos reducido de 83% a 69.7%. Las coberturas por departamento muestran brechas muy grandes. En Oruro el 77% tiene 3 dosis de polio, mientras que en Pando 54.2%. Entonces, realmente las coberturas están sumamente bajas. Respecto a áreas urbanos rurales, del 17 al 19, las áreas urbanas han sido más altas que las rurales. El año 2020 ha sido similar y el año 2021 el área rural ha reportado coberturas más elevadas. Esto es preocupante porque en las áreas urbanas se concentra mayor número de población y cualquier caso importado podría pues desembocar en un brote epidémico. Y si vemos por ciudades, encontramos que la ciudad de Oruro logra un 81.6% y nuevamente cobija es la ciudad menos protegida, lo cual es muy peligroso dado que es un municipio fronterizo con el Brasil que recibe migrantes y turistas de otras regiones. Y al analizar por municipios las coberturas de vacunación, observamos una reducción de los municipios por debajo del 79% y en cambio sí hay un incremento en los de 80 y más, lo cual es muy positivo. El mayor porcentaje de la población de niños menores de 1 año vive en los municipios de 50 a 79% de cobertura. En la producción mensual en los años 2020 y 2021 observamos que ningún mes se cubre el 8.3% que es la meta mensual. Por lo tanto, vamos dejando niños rezagados que no completan su esquema de vacunación. El año 2021, en el primer semestre se observa un mejor desempeño, pero en el segundo semestre se observa una meseta en las coberturas de vacunación. A diferencia del año 2020, en el cual todavía no se estaba vacunando contra la COVID, y observamos en el último cuatrimestre una recuperación de los no vacunados. Hay vacunación tardía con antipolio. Ahí pueden observar que el año 2021 se ha recuperado al 4.2% de niños del 2020 que no fueron vacunados y al 0.9% de niños de 2 a 3 años.
haciendo un total de 5% de vacunación tardía de niños con terceras dosis de polio. La evaluación de riesgo nos muestra esta situación. La mayoría de los municipios se hallan en alto riesgo. Solamente son 2 municipios donde el riesgo sería bajo. Estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para el último tramo de la erradicación. Hasta que la polio se erradique en todo el mundo, la amenaza para Bolivia es muy grande. Y en segundo lugar, si tenemos municipios con coberturas muy bajas, el riesgo de tener casos de parálisis por virus derivado de la vacuna también existe. Y el otro riesgo es que si no se sincronizan los compromisos de las familias, de los gobiernos subnacionales y nacional para mantener nuestro país bajo el estatus de país que ha erradicado la polio, el riesgo es muy elevado. Las recomendaciones actuales son de lograr el 95% en todos los municipios del país y la aplicación de este nuevo esquema de vacunación, alternando la vacuna inyectable a los 2 meses, la oral a los 4, otra vez inyectable a los 6 meses y al año y a los 4 años las cuartas y quintas dosis con vacuna oral. También se recomienda lograr la notificación semanal negativa, más del 95% de las unidades notificantes de la red, lograr que todos nuestros casos de parálisis flácida tengan 2 muestras de heces con un intervalo de 24 horas y cuando existan casos que han consultado a los 16 días o más de iniciada la parálisis, se debe tomar muestras a 3 contactos de niños menores de 5 años. También se recomienda la realización sistemática de búsqueda activa institucional en todos los establecimientos del sistema de salud, pero particularmente en los hospitales de segundo y tercer nivel. En las fotos de la izquierda son fotos del pasado, niños, adolescentes y adultos con parálisis, con dificultad para respirar, y las fotos de la derecha, niños saludables, desarrollándose de manera integral. Las Américas cumplen este año 28 años de haber erradicado la poliomielitis. Gracias.